Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista nutricionista y tecnóloga de los alimentos. La etapa de la vida de la adolescencia es en la que se produce uno de los mayores picos de crecimiento y, sin embargo, tenemos la tendencia a despreocuparnos un poco de su alimentación, pensando que ya son independientes, autónomos y saben manejarse por ellos mismos. Pero hay dos errores muy importantes que cometen los adolescentes en su alimentación. La adolescencia, como os decía, es la etapa de la vida en la que se produce el mayor crecimiento. Es un crecimiento muy acelerado y además una maduración, un desarrollo sexual, con lo cual todos los requerimientos que tienen los adolescentes están aumentadísimos. Por eso muchas veces decimos, tengo un hijo que es que llega a casa y se come un caballo, o me va a comer un brazo. Bueno, pues todas esas expresiones que solemos decir muchas veces los padres por esa cantidad de comida que pueden llegar a consumir a lo largo del día, bueno, pues nos tiene que preocupar que esa cantidad de comida sea adecuada, que sea nutritiva y que sea equilibrada y que por supuesto sea saludable y que les sirva para consolidar esos buenos hábitos que nos hemos preocupado desde que son pequeñitos para que vayan adquiriendo respecto a la alimentación y que poco a poco, bueno, pues esa transición hacia la etapa adulta pues transcurra de la mejor manera posible. Sin embargo, esos adolescentes que muchas veces chocan con todo aquello que les decimos, suelen tener tendencia a tener ciertas conductas no adecuadas respecto a la alimentación. Y hay dos errores muy comunes, muy habituales, los que tenemos que estar atentos los padres para evitar que se produzcan males mayores, es decir, o déficits nutricionales o sobrepeso o una mala relación con la comida que vaya a provocar, por ejemplo, un trastorno de la alimentación. Y estos dos errores los vamos a detectar muy fácilmente, muy rápido. El primero de ellos es saltarse el desayuno. Algo que podemos decir, va, qué tontería, ¿no? Si un adolescente no tiene hambre cuando se levanta, no desayuna, ¿qué pasa? Ya comerá más tarde. Bueno, pues este saltarse el desayuno, que puede parecer que no tiene importancia, si analizamos los horarios escolares de los adolescentes nos daremos cuenta de que sí tiene bastante importancia. A ver, los adolescentes normalmente comienzan muy temprano, cada vez más temprano, el instituto, la escuela, el colegio. Bueno, suelen empezar alrededor de las 8 de la mañana y en muchas ocasiones hacen una jornada continua y a veces se evita tener o disponer de comedores escolares, de manera que esos adolescentes llegan a comer a casa a las 3, 3 y media, a veces incluso a las 4, sin haber tenido una ingesta principal en el medio de esa jornada tan larga. Así que esos adolescentes que no desayunan, si no llevan un desayuno adecuado, que sería recordar que desayuno quiere decir que es romper el ayuno, es decir, la primera ingesta del día, esos alimentos que vamos a ingerir después de toda la noche, el tiempo que hemos tenido de descanso y de recuperación de tejidos, de procesos internos, con lo cual sí tiene cierta importancia ese desayuno. Lo que no tiene importancia es a qué hora lo hagamos. Es decir, si no lo quieren hacer antes de ir al colegio o antes de ir al instituto porque prefieren dormir, alargar ese tiempo de sueño, levantarse con más prisa, irse corriendo, es importante que nosotros como padres, porque ellos probablemente no lo van a hacer, les tengamos preparado un almuerzo, un bocadillo, alimentos que les sirvan para tomar, por ejemplo, en el recreo, a la hora en los que ellos igual están más tranquilos y pueden desayunar. Con lo cual, no nos debe importar la hora del desayuno, pero sí aquello que se consume durante el desayuno, porque un exceso de horas, la noche, más todo el día, hasta que llegan a casa tarde para comer, o hasta que comen en el colegio, dependiendo de la hora a la que lo hagan, nos puede condicionar también ese almuerzo a media mañana. Bueno, pues esas horas que transcurren, que son excesivas, van a aumentar la fatiga, el cansancio, la irritabilidad y la apetencia
por otros alimentos que son más palatables, más apetecibles y de fácil acceso alrededor del colegio o alrededor del instituto. De manera que muchas veces, como ya disponen de algo de dinero, van a ir a comprarse esos alimentos porque tienen hambre. Es imposible que si no han comido nada desde la hora de la cena, un adolescente en pleno crecimiento no tenga hambre hasta la hora de la comida. Y ahí tendríamos o pasaríamos al segundo error que cometen los adolescentes en su alimentación. Y el segundo error que debemos tener en cuenta es el abuso de alimentos ultraprocesados, de snacks salados, de repostería, de bollería y de comida rápida a la que tienen muy fácil acceso porque es muy barata y la tienen prácticamente a su disposición a cualquier hora del día y en cualquier lugar, cualquier supermercado, cualquier tienda o establecimiento de comida rápida, los kioscos, las tiendas de chucherías, están siempre situadas cerca de donde hay escolares, porque es donde tienen más fácil venta, con lo cual esos adolescentes que tienen ya permiso para salir en las horas de recreo, por ejemplo, de su instituto, de su colegio, tienen dinero y tienen hambre, pues ¿qué hacen? Comprar aquello que más les gusta, no aquello que les resulta más adecuado, sino lo que más les gusta. A la hora de por la mañana suelen tener apetencia por alimentos dulces. Os recuerdo, los adolescentes en esa etapa rápida de crecimiento acelerado, requieren muchos hidratos de carbono para proporcionarles energía, con lo cual su cerebro y su apetito les va a decir que necesitan hidratos de carbono. No se les va a ocurrir comprarse una barra de pan, en la mayoría de los casos se les va a ocurrir comprarse un bollo, una palmera de chocolate o unas magdalenas, o sea, algo dulce, fácil de comer y que les satisfaga rápidamente esas necesidades de hidratos de carbono que ellos asocian con el sabor dulce. Entre horas suelen tener tendencia también a picotear alimentos salados, patatas fritas, ganchitos, cualquier snack salado de fácil acceso y de fácil comer. Es decir, abro el paquete y me lo como y me quedo súper satisfecho porque esas grasas y esa sal que contienen esos alimentos también son muy satisfactorias, me generan mucho placer cuando las como. Y los adolescentes buscan esa sensación de placer asociada a la comida y por supuesto que las verduras, a no ser que les encanten y que sepamos como padres también prepararles esos platos que les chiflan cuando se los comen, que incluyan también verduras, bueno, pues no son los alimentos que más placer les van a producir a la hora de comerlos. Pero sin embargo, una hamburguesa que además la asocian a la publicidad, a efectos beneficiosos, beneficiosos para ellos como guays, es decir, yo formo parte del grupo, de la sociedad, de aquello que se lleva, bueno, pues toda esa imagen asociada también muchas veces a través de la publicidad a este tipo de alimentos, pues son muy tentadoras para los adolescentes que psicológicamente también están desarrollando su personalidad y quieren formar parte del grupo, ser lo más parecido posible a todo lo que hacen los que están a su alrededor. Por eso ese tipo de conductas alimentarias son muy habituales prácticamente en casi todos los adolescentes, se repiten de manera igual prácticamente en todas las casas. Así que estos dos errores muy habituales en la alimentación de los adolescentes, nosotros como padres tenemos que prevenirlos con una adecuada alimentación en la que también influye cómo y de qué manera damos acceso a esa alimentación adecuada. Tenemos que pensar que estos errores o estos hábitos incorrectos que muchas veces realizan los adolescentes no solo están influidos por aquello que nosotros les enseñamos en casa, sino que también tiene muchísima influencia la publicidad de la que están rodeados continuamente, los grupos de amigos y ese sentimiento, esa sensación de pertenencia a un grupo, con lo cual van a intentar unificar todas esas actitudes, todo aquello que realizan muchas veces influenciados por sus amigos o por aquellos que
quieren imitar porque son un referente, que muchas veces esas actitudes erróneas pueden venir originadas por esas causas también. Así que ya sabéis que la adolescencia es una etapa de la vida en la que los padres tenemos que estar muy vigilantes. ¿Cómo podemos solucionar o darles pistas a nuestros adolescentes para solucionar esos errores? Bueno, uno sería, si no desayunan, prepararles un desayuno que puedan llevar al instituto. Sería un buen bocadillo, por ejemplo, relleno de buenos alimentos saludables. Podemos incluir, por ejemplo, conservas de pescado como el atún o las sardinas, que les suelen gustar muchísimo. También derivados cárnicos bajos en grasa, para que proporcionen proteínas pero pocas grasas saturadas. Y a la hora de evitar el consumo de snacks, podemos educarles de manera que sepan qué snacks elegir. Serían buenos, por ejemplo, los frutos secos y también las semillas, por ejemplo, las pipas. Las pipas de girasol es algo que normalmente a los adolescentes les encanta y, por supuesto, es mucho más beneficioso que unas patatas fritas industriales de esas de paquete que comentan rápidamente. Y en el caso de la comida rápida, debemos educar también o hacer entender a los adolescentes que no es algo prohibido, pero que no es algo que se deba consumir de manera regular. Es decir, se debe reservar para momentos especiales o para algunos momentos en los que no dispongamos igual de otro tipo de comida, pero no de manera regular, ya que son comidas que proporcionan muchas calorías, muchas grasas saturadas, sal, hidratos de carbono simples, que son muy poco saciantes, al poco tiempo se vuelve a tener hambre y que no son adecuadas en una alimentación habitual. Así que espero que este vídeo os ayude a solucionar esos errores o incluso a detectarlos, esos errores en la alimentación de los adolescentes, que probablemente son los más frecuentes. Así que, como siempre os digo, espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros y espero veros a todos en los próximos vídeos.